Televisa presenta. Pensamiento pedagógico socialista. El día de hoy hablaremos sobre el pensamiento pedagógico socialista que se formó en el seno del movimiento popular para la democratización de la enseñanza. A ese movimiento se asociaron algunos intelectuales comprometidos con esa causa popular y con la transformación social. La concepción socialista de la educación se opone a la concepción burguesa. Ella propone una educación igual para todos. Hay quien dice que la república soñada por Platón sería ya la manifestación del comunismo utópico. Platón relacionaba la educación con la política, pero no fue el inglés Tomás Moro quien decididamente hizo la crítica a la sociedad egoísta y propuso en su libro Utopía la abolición de la propiedad, la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas diarias, la educación laica y la coeducación. El francés Graco Babeuf educó a sus propios hijos y formuló algunos principios de la pedagogía socialista. Entre ellos, reclamaba una escuela pública de tipo único para todos, acusando en su manifiesto de los plebeyos a la educación dominante de oponerse a los intereses del pueblo y de imponer la sujeción a su estado de miseria. La doctrina socialista, fundada en las investigaciones de Marx, significa, antes que otra cosa, una constitución ética y antropológica, cuya dirección es la libertad, la ruptura con la enajenación. Pero ese paso no se dará abstracto, como quería Hegel, ni de forma mecánica, como quería Feuerbach. Durante el Porfiriato rescató gran parte del proyecto educativo juarista. Benito Juárez tenía un gran interés por tener la población preparada, ya que ellos dependían del desarrollo del país. En este sentido, la política de Porfirio Díaz retomó parte de la iniciativa y le dio un impulso a muchas instituciones creadas en el gobierno de Juárez. Por otro lado, Díaz creó una nueva política que trajeron consigo la fundación del instituto educativa más importante del país, la UNAM. En 1867 se había promulgado la Ley Orgánica de la Instrucción Pública, con la influencia positivista, en la que quedaba sentenciada que la educación tenía que ser gratuita y obligatoria sin contener ninguna doctrina religiosa. La Escuela Nacional Preparatoria, que había sido fundada el 2 de diciembre de 1867, tuvo en la época porfirista varios cambios, entre los que también estuvieron incluidas las mujeres. Estos fueron los impulsos principalmente por Justo Sierra. Para 1881 se inicia la apertura de las escuelas normales con el objetivo de instruir a los maestros y maestras. Con esto se busca tener la profesionista bajo las influencias educativas del positivismo, así de dar la educación básica al corte liberal. Joaquín Barrada, quien fue ministro de la Justicia e Instrucción de 1881 a 1901, realizó congresos con el objetivo de reunir a pedagogos, intelectuales y maestros con el propósito de dichos congresos ayudarán a planear un proyecto renovador para la educación. El proyecto gubernamental, creado a partir de las ideas y argumentos expresados de los congresos, desembocó la Ley de la Instrucción Obligatoria en el año de 1888. En 1905 se creó la Secretaría de la Instrucción Pública y Bellas Artes, con Justo Sierra como el secretario de la misma. La institución tenía bajo cargos a todos los territorios del país la instrucción primaria, normal, preparatoria y profesional.
Para 1910, como parte del festejo por el centenario del inicio de la lucha de la independencia, Díaz creó la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque el proyecto fue encabezado por Justo Sierra, que emprendía esto desde la década atrás. Las ideas educativas durante el gobierno de Díaz estaban permeadas de un pensamiento avanzado, pero hay que tomar en cuenta que estos son productos de intelectuales como Gavilán Barrera o Justo Sierra, quienes desde el gobierno de Juárez estaban planeando estos proyectos, a los que afortunadamente pudieron dar continuidad durante el Porfiriato. Francisco I. Madero, 1911-1913. 1911. Presidencia de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, el importante revolucionario mexicano y presidente de México, tuvo un impacto significativo en la educación durante su gobierno. Aquí están algunas de sus acciones. Número 1. La reforma educativa. Madero promovió la educación para todos los mexicanos. Esto incluyó la creación de nuevas universidades, la introducción de programas educativos en las escuelas y la construcción de nuevas escuelas. También visión educativa. Madero comprendió la importancia de la educación como una herramienta para el desarrollo y el progreso de la sociedad. Su visión de una sociedad educada sigue siendo un objeto fundamental para el país. Madero se encargó de defender la reforma política y agraria, criticó fuertemente el régimen del presidente Porfirio Díaz, publicó la sucesión presidencial en el año 1910, en la cual motivaba a los votantes para que no reeligieran al presidente. Desafortunadamente, su mandato fue breve. Madero tuvo que lidiar con la oposición de diferentes facciones y enfrentó una serie de problemas políticos y militares. El 22 de febrero de 1913 fue derrocado y asesinado en un golpe de estado encabezado por Victoriano Huerta. Venustiano Carranza fue presidente de la nueva República Mexicana desde el 1 de mayo de 1917 hasta el 21 de mayo de 1920. Los logros más importantes durante su gobierno fueron: Doctrina Carranza. Promulgó la Doctrina Carranza, que sentó los principios de la igualdad entre los estados y el total desconocimiento a la intervención de otra nación en los asuntos internos de México, así como también la equivalencia de los derechos para los nacionales y extranjeros ante las leyes. Carranza también fue un promotor de la educación y la instrucción pública. Durante su gobierno se creó la Secretaría de Educación Pública, que se encargó de la administración del sistema educativo nacional, y se promovió la educación laica y gratuita. Además, en la Constitución de 1917 se estableció como obligación del Estado la educación primaria y se reconoció el derecho de todos los mexicanos a la educación. A más de 100 años de su presidencia, las aportaciones de Venustiano Carranza siguen siendo relevantes para México. La Constitución de 1917 es considerada la Carta Magna del país y ha sido modificada en varias ocasiones. En cada una de ellas, las aportaciones de Carranza han sido ratificadas y preservadas. La educación, la reforma agraria y los derechos humanos son temas en los que el país ha avanzado, aunque aún hay retos que enfrentar. La Constitución Mexicana de 1917, cuyo nombre oficial es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la Carta Magna o norma fundamental que organiza política, legal y jurídicamente a la nación mexicana en la actualidad. Esta Constitución fue promulgada a principios del siglo XX, luego del fin del Porfiriato y en un periodo de inestabilidad política que movió al Poder Ejecutivo a convocar a un Congreso Constituyente que inició sus funciones en Santiago de Querétaro el 1 de diciembre de 1916. La Constitución de 1917 fue una reforma más de 200 ocasiones desde su promulgación,
razón por la que los artículos experimentaron más de 700 reformas. Ello obedece al artículo 135, que permite acciones y reformas a la Carta Magna siempre que sean acordadas por el Congreso de la Unión con el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes y aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. Durante el desarrollo del conflicto revolucionario armado, el proceso de conformación del sistema educativo mexicano tuvo un notable retroceso. Pero al final, este periodo, con la promulgación de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos de 1917, se otorgó por primera vez rango constitucional al derecho de todo mexicano para recibir una educación laica, obligatoria y gratuita. Por último, para finalizar, aquí se presenta una línea del tiempo de la cronología de la educación en México del siglo XX. Pero no solo eso, sino tiene 5 puntos muy importantes que se tomaron muy en cuenta al elaborar este audio-video. Primero, en 1760, el pensamiento pedagógico socialista se formó en el seno del movimiento popular para la democratización de las enseñanzas. Posterior, en 1876, Porfirio Díaz en el poder. En 1881 se inicia la apertura de las escuelas normales con el objetivo de instruir a los maestros y maestras. En 1882 se realizan congresos con el objetivo de reunir pedagogos, intelectuales, maestros con el propósito de dichos congresos ayudar a plantear el proyecto renovado para la educación. En 1917 se promulgó la doctrina Carranza, que sentó los principales de la igualdad entre los estados y el total desconocimiento a la intervención de otras naciones en los asuntos internos de México en dolor magna sig alec. Y por último, 1917, la Constitución Mexicana de 1917, cuyo nombre oficial es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, igualmente conocida como la Carta Magna. Esto sería todo. Gracias por su atención. Bye.